Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos en Cristo. ¿Cómo se encuentran? Aquí en la Ciudad de México estamos ya a las 7 y 5 de la tarde. Para nosotros es tarde, pero saludamos a todos nuestros hermanos en la fe y a todos los que se conectan a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Y les agradecemos mucho que poco a poco vayan animándose a este estudio que venimos haciendo de la vida interior. Tu hermano Edgar Pérez, predicador católico, te da la más cordial bienvenida. Y a todos los que se conectan también de habla hispana, a los que se han ido conectando de otros países, pues muchas gracias. Seguramente, pues a diferencia de estos horarios, ¿verdad?, que para nosotros son las 7 de la tarde, seguramente para ustedes serán las 5 o 6 de la mañana. Así que pues los saludamos. Muy buenos días también para los que se conectan de la parte de Europa. Hermanos en Cristo, hoy tenemos un tema, como todo, siempre importante, siempre de reflexión, pero sobre todo también de cuestionamiento, porque la vida interior requiere mucho de ello, requiere que nos vayamos cuestionando nuestros comportamientos, cuestionando qué es bueno, qué no es tan bueno y qué definitivamente es malo para el alma, para el corazón del ser humano, para nuestra vida también social, política, religiosa. El tema o este taller que estamos hablando de vida interior, pues nos invita a ello, nos invita a poder dar no solamente pasos de fe, sino también corrección de vida y de alguna de otra manera también toma de decisiones, porque el corazón del ser humano siempre está dividido cuando no está plenamente enfocado en Dios, cuando estamos viviendo solamente cuestiones muy humanas, muy del mundo, muy de la atracción de los placeres carnales. Y cuando hablo de placeres carnales no me refiero solamente a la intimidad, a la sexualidad, sino a todo aquello que es placer, que es concupiscencia de la carne, que es una invitación al disfrute de la vida totalmente humanizada, carnalizada, llena obviamente de vicios. A eso me refiero, ¿no? Porque ciertamente Dios nos ha creado y nos ha creado con amor filial, nos ha creado en ese instinto de su magnificencia. Ha dicho muy claramente, ustedes serán semejantes a mí, y en esta dinámica de ser semejantes, pues estamos siempre en la disponibilidad de generar amor cuando estamos en comunión con Dios. Cuando no es así, cuando el ser humano ha despegado su mirada de Dios, cuando el ser humano ha despegado su corazón de Dios, cuando el ser humano ha dado la espalda a Dios, pues entonces se generan tantos vicios y somos atraídos a tantos cuestionamientos o tentaciones que nos alejan completamente de la dignidad, de la verdad y del camino. Hoy vamos a hablar del orden de mis relaciones con Dios, esta relación que yo tengo con la divinidad. Y vamos a tocar el texto bíblico de Lucas 10:42 para entrar en este estudio del día de hoy, en esta vida interior. Fíjate lo que dice el texto, hermano. Saludamos a Chaiba, que ya se está conectando. Dice el texto: pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Vuelvo a leer el texto. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Cuando estamos hablando de este texto de la palabra, podremos referirnos precisamente al hecho de la hermana de Marta. El texto completo, o la parte del contexto, nos habla de que Marta ha recibido en su casa, estamos hablando en Betania, ha recibido en su casa a nuestro Señor Jesucristo. Jesús acostumbraba a visitar a sus amigos en Betania, a Marta, a Lázaro, a María. Amigos entrañables, amigos que vivían en esta población pequeña, muy cercana a lo que es Jericó,
y eran personas que habían conocido la enseñanza de Jesús. Seguramente alguna tarde, después de la plática, le invitaron a ser parte de sus amistades. Y bueno, Jesús en algún momento que iba a la predicación, pues acostumbraba a pasar a ver sus amistades. En ese momento Marta pues está ocupada con los quehaceres del hogar, como muchos de nosotros que estamos preocupados y ocupados pues en la comida, en el quehacer, en los menesteres del diario vivir. Y María, al ver a Jesús sentado, seguramente que Jesús habrá estado charlando con las dos, y en el momento dado María ha decidido acercarse a los pies de Jesús. En las imágenes que vemos cotidianamente en las iglesias de este cuadro bíblico, pues vemos a María muy cercana a las rodillas de Jesús, escuchando la enseñanza. Y entonces, después de que Marta le ha dicho a Jesús, dile a María que me ayude con los menesteres del hogar, con los pendientes de la casa, Jesús de alguna manera le invita a María a que escuche las enseñanzas del maestro, de lo que él está comentando. Marta, al ver esa circunstancia de lo que está pasando con María, pues obviamente que le inquieta toda esa situación, toda esa dinámica de lo que Jesús está haciendo. Denme un momento, déjenme meter al perro porque ya está aquí latoso, ya salió en la grabación su ladrido. Ok, ya la familia me hizo favor de meter al perrito porque si no nos distrae aquí en la charla. Ok, pues para que vean que estamos en vivo, ¿verdad? Les decía entonces, María ha decidido acercarse a la enseñanza de Jesús. Y hay una palabra muy importante en este cuadro bíblico. Y vuelvo a repetirla, es la que acabamos de escuchar de Lucas 10, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Cuál ha sido esa mejor parte? Y aquí es donde entramos directamente a este nuevo capítulo donde reflexionamos y reflexionaremos esta relación con Dios. Una de las cosas que nos hacen participar en la vida interior, en la vida de la oración, en la vida espiritual, en el amor a las cosas divinas, en el amor a poder cada uno de nosotros comprender y compaginar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros hechos de vida con la divinidad, con Dios, se llama dignidad. Saludamos a Aide Jiménez, que también está conectando. La dignidad, hermanos en Cristo. Hoy por hoy, yo creo que para nosotros, los hermanos en la fe, los católicos y ciertamente los no católicos también, hay algo que en nuestro ADN espiritual, en nuestro razonamiento, en nuestro comportamiento, nos hace comprender, nos hace saber cuando las cosas son dignas y cuando de momento hay cosas que las volvemos indignas. O bien somos indignos. Un hijo que se porta mal, un hijo que hace lo peor en casa, un hijo que desacredita la obediencia hacia el padre o hacia la madre, un hijo que desacredita completamente el respeto y el honor hacia papá, mamá, la autoridad, la iglesia, el buen gobierno. Y cuando digo un hijo me refiero a cualquiera de nosotros, de momento pierde dignidad. ¿Qué es ello? El diccionario nos refiere a una definición muy interesante. Fíjense lo que dice dignidad. Cualidad del que hace valerse como persona, que se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen o lo degraden. Fíjense lo que esta definición de dignidad nos hace ver,
Porque cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, como les decía, vamos perdiendo dignidad. ¿Por qué vamos perdiendo dignidad? Porque inmediatamente vamos atesorando en nuestro corazón muchos sentimientos contrarios a los mandamientos, a las leyes divinas. El no matarás se convierte ahora en una bandera de te voy a matar. Lo vemos desde el vientre materno, lo vemos desde la sociedad, lo vemos desde un hermano como nosotros, creado por Dios, que se sube y asalta un microbús o asalta una combi, o tan solo en una de las calles solas de la gran ciudad, saca un arma, amenaza y no solamente ha robado, sino se queda con ese corazón de hacer daño y se siente satisfecho en hacer daño. Bueno, esas personas que aunque mucho pudiera hacerse justificable, es que necesitaban porque de momento no tienen trabajo, porque de momento la sociedad o la política los ha despreciado. Sí, podemos dar muchos argumentos, pero al final del día ellos se van haciendo propios de indignidad, porque de momento ya no son dignos de sentarse a la mesa con respeto y amor y confianza de los demás, porque de momento son marcados y señalados por sus actos. Eso es un ejemplo. Hay muchos, miles de ejemplos, y yo creo que nosotros mismos podemos ponernos como ejemplo de cuándo somos dignos y cuándo somos indignos. Vuelvo a repetir parte de la definición para que nos vaya acentuando en nuestra mente y en nuestro corazón esta enseñanza. Cualidad del que hace valerse como persona. ¿Cómo vale una persona en Dios, hermanos? Porque en el mundo solo las personas que aparentemente tienen riquezas humanas son las que de momento se les hace sentir que son dignos o que lo merecen todo, que todo es VIP, que tienen acceso libremente a cualquier área, a cualquier negocio, a cualquier dependencia, porque de momento tienen tanta economía que pueden pagarlo todo. Eso no es ser digno. Ahí yo también te puedo decir que a veces esas personas, por su mal carácter, por su mal genio, por su autoritarismo, pierden dignidad. Estamos hablando de aquel que en su vida misma se hace responsable, tiene buen comportamiento, es serio con su palabra. Los abuelos todavía nos pueden platicar, los que viven, cómo es que el poder de la palabra era importante, valía, la seriedad con la que cerraban sus tratos, sus negocios, sus amistades, el matrimonio de sus hijos en el buen sentido. Y cuando hablo de matrimonio también nos referimos al sacramento matrimonial, aquel cierre de matrimonio entre familias donde cada una en su dignidad y su respeto lograban que sus apellidos siguieran en estas generaciones de buenos hombres y buenas mujeres. No me refiero a aquellos tratos mal habidos, conveniencieros, donde la indignidad, precisamente hacemos indigno, hacemos que la persona sea humillada, sea degradada, porque los casan solamente por conveniencia y no verdaderamente por respeto, por amor y por darle un valor al sacramento matrimonial. No, me refiero a aquellos que con seriedad y respeto hacen de los demás personas dignas. Y aquí, como te decía, muchos de nosotros tenemos que reflexionar qué tan dignos o indignos muchas veces nos comportamos. Porque esta dignidad proviene de Dios. Dios te ha hecho su hijo. Todos sabemos que venimos de ese Dios. Alguna vez lo dije en alguna predicación anterior, creas o no creas en Dios, tú eres creado por Dios. Ni vienes bajado de un árbol, ni vienes solamente del desarrollo biológico y de la mutación y de todo este cambio a través de los años y las décadas y los milenios hasta lograr desde una célula a ser este humano que eres. No, realmente vienes hecho de la imagen de Dios y eso te da dignidad humana y además te da dignidad como hijos de Dios. Esa dignidad que viene de la divinidad que te hace realmente ser responsable, respetuoso y serio y además humilde en el sentido propio de que todo lo que Dios te ha dado lo haces valer porque amas tanto a Dios que quieres lo mejor para Él y para ti. Cuando eso no sucede, cuando de momento esa dignidad la pisoteamos, pues vemos cosas tan desagradables como lo que las noticias nos presentan. Hombres y mujeres de cualquier edad atentando contra lugares sagrados,
atentando contra personas, atentando contra la vida, atentando contra sí mismos. Ayer que veía yo las noticias en internet, pues una fotografía de 6, 7 señoritas que en la dignidad de ser humanos deberían de buscar ese respeto y hacerse respetar. Pero cuando de momento alejamos a Dios y agredimos a Dios o lo agredemos, pues provocamos que nuestro cuerpo también sea agredido, y no por las autoridades y no por los que además llaman enemigos, sino por sí mismas. Entonces, con esto quiero darte a entender que hombres o mujeres, cuando no se respetan, cuando no se aman, cuando no logran realmente entender, comprender y aceptar esa divinidad de amor de nuestro Creador en ellas o en ellos, pues llegamos a actos demasiado desagradables, demasiado degradantes. Y entonces viene una pregunta necesaria. ¿Qué está habiendo en nuestro corazón, de lo cual de momento buscamos más y más y más degradación? No, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú sabes que el agua que necesita tu cuerpo diariamente ayuda a que todo tu organismo funcione de la mejor manera, porque el agua, bien lo dicen a veces hasta los comerciales, es vida. Y tomas agua todos los días para que tu cuerpo funcione bien. Es como el auto que todos los días le pones la gasolina para que funcione todo su sistema motriz. Pero cuando tú todos los días estás agregando bebidas gaseosas, bebidas azucaradas todos los días, y no agregas agua, pues de momento tu cuerpo no va funcionando correctamente, porque le estás agregando un químico, un saborizante, le estás agregando aquello que de momento va degradando tu organismo, degradando tu intestino, tu riñón, tu páncreas, tu hígado, todo ese sistema digestivo, hasta que de momento va enfermándose. Y aunque tú sigues siendo persona, pero en tu interior todo se está degradando. Y ahí no hay dignidad. Tú como ser humano le estás dando dignidad a tu cuerpo. Si le das agua, todo funciona mejor. Lo mismo sucede con nuestro carácter. Lo mismo sucede con nuestros comportamientos de vida. Si nosotros no le damos a nuestra alma espiritual lo que proviene de Dios, que es el amor, la fidelidad, la lealtad, la bondad, el amor mismo, el perdón, la reconciliación, el valor a un sacramento como es el sacramento matrimonial. Si tú no le das valor a todo ello y entonces le vas dando rienda suelta a este libre albedrío de cometer cualquier tipo de impunidad, como la que estamos viendo en este momento en todo el mundo, pues entonces somos capaces ahora hasta de creer falsas ideologías, hasta de creer falsas filosofías, hasta de creer falsas corrientes que lo único que nos están llevando es a un abismo que no tiene fondo. Vemos ahora este producto de la propiciación de la masonería como algo que no está dentro del orden divino. Y cuando hablo de masonería, lo mismo puedo hablar del satanismo como hablar de todo aquello que va contrario a la ley de Dios. Y al ir contrario todo eso a la ley de Dios, pues vamos generando indignidad en el mundo. Ya decía los escritos del Papa Francisco a la Asociación Bíblica Italiana en sus primeros años de pontificado, decía él muy claramente: este llamado a la dignidad de hijos de Dios, la dignidad de ser humano, de ser hombre y mujer, la dignidad de ser hijo de Dios, una dignidad que no se puede negociar, sino que habría que contagiar. Fíjate lo que dice el Papa Francisco: esta dignidad de ser hijos de Dios, donde nos reconocemos hombre y mujer, y es la obra del hombre y la mujer creados por Dios, la que debe de contagiar a los demás, y los demás a los demás, y así sucesivamente. Reconocernos desde el valor humano, desde este valor agregado espiritual de Dios, desde el concepto de lo que Dios ha hecho de una sola pieza, donde Dios no se ha equivocado, donde Dios ha diseñado todo perfecto, y de donde los seres humanos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando tenemos muy claro el orden de las relaciones divinas, no nos vamos a equivocar
buscando una justificación o buscando un error o buscando un pretexto para desviarnos de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es recto, de lo que es digno, como lo decíamos anteriormente. La dignidad, dice también el Papa Francisco, nos hace recordar las palabras de Dios en el Génesis. Hagamos al ser humano varón y hembra, y en ello viene esta declinación en las Escrituras. Varón y varona, varón y hembra. Esta dignidad se pierde, dice el Papa Francisco, cuando la negociamos y abrazamos la idolatría. Cuando clamamos a la idolatría y damos lugar en nuestros corazones a la experiencia de los ídolos, cualquier tipo de ídolos. La dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien posee un nivel de calidad humana irreprochable. Fíjate las palabras del Papa Francisco. Yo creo que eso también nos hacen reflexionar muy claramente que entonces debemos de tener una calidad humana. Cuando hablamos de calidad humana, estamos hablando de que somos respetuosos a las leyes, tanto humanas como naturales y como divinas. No a nuestras conveniencias idolátricas. Porque cuando nosotros empezamos a creer en una idolatría, y me refiero a idolatría no solamente como un bulto al cual ahora le diriges tu alabanza, tu adoración, tus creencias o tus peticiones, sino me refiero a todo aquello que haces ídolo. La ropa puede ser un ídolo. Ciertas creencias paganas pueden ser un ídolo. Ciertas idolatrías a través de imágenes creadas por la mano de los hombres, como es el caso de la imagen de la muerte, también todo ello es creado por condicionantes que solo interesan a bienes muy particulares y muy personales, que en el mejor de los casos buscan contagiar a los demás para no sentirse solos y además tener una ganancia extra. ¿Cuántas veces, hermanos en Cristo, entonces nosotros debemos de tener muy claro cómo está nuestra relación con Dios? ¿Realmente nuestra inteligencia está unida a esta esencia inteligible de las cosas, donde Dios es uno, perfecto, único, recto, inflexible para algunas cosas, como es claramente el tema del pecado y de las tentaciones, pero flexible en el amor, en el perdón y el respeto? Dios es inflexible, sí, en todas aquellas cosas que sabe que nos van a perder. Por eso de momento Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que esas circunstancias nos hagan regresar a Dios. Ese Dios que nos ama también es un Dios celoso, un Dios que busca que sus hijos no se desvíen por el mal camino. Aunque nos ha dado libre albedrío, cuando nosotros abusamos de ese libre albedrío, pues entonces vienen situaciones condicionantes a ese pecado, vienen como respuesta de todo ello, pues situaciones como enfermedades graves, como pérdidas de cosas, a veces hasta materiales y obviamente espirituales. Por eso, hermanos en Cristo, es tan importante hoy la dignidad de los hijos de Dios. Ayer que daba yo el curso de predicadores, les decía yo muy claramente que el predicador tiene que tener también esta dignidad de hablar con la verdad, de hablar correctamente, de hablar en el tono y la voz de Dios, de hablar tal y cual las cosas Dios las ha hecho y las ha programado en esta tierra. Si nosotros, los católicos, no logramos aceptar, comprender y caminar por el sendero de la verdad, entonces esta dignidad humana se va corrompiendo y se va transformando y se va perdiendo el valor de la divinidad de nuestro corazón. Y con ello, hermanos en Cristo, entonces es muy fácil perderse. Dice parte del escrito de Joseph Tyson:
¿Puedo perder esta dignidad de hijo de Dios? Es una pregunta y de momento él contesta: de hecho, puedo sufrir en este mundo y condenarme por toda la eternidad, sin perder mi naturaleza y sin que el orden esencial de las cosas sea destruido. Si mi placer en este mundo y mi salvación eterna estuviesen en la esencia inteligible de las cosas, no podría absolutamente perder ni el placer ni mi salvación, porque lo que es de la esencia de las cosas es invariablemente necesario, y no puede ser de otra manera. Si simplemente estuviese en la esencia real de mi naturaleza, tampoco podría perder ninguna de ambas cosas, sin perder mi naturaleza. Desde el momento que puedo perderlas, no son cosas esenciales. No hay más que una sola cosa eternamente esencial: la gloria de Dios, procurada bajo una forma cualquiera. Mi felicidad, mi salvación misma, en tanto que es una satisfacción para mí, es cosa relativa, o más bien correlativa a la gloria de Dios. Puedo, pues, y debo honrar a mi Creador con ese honor supremo que consiste en mi unión con Él, y a este modo de honrarle va unida mi felicidad. Pero también puedo abusar de mi libre albedrío, rehusar de esta gloria a mi Señor, y entonces su justicia vengará en mí el orden violado por mí. Sacará de mí su gloria de un modo distinto, y yo no sacaré de él mi felicidad. En resumidas palabras y cuentas, lo que el autor nos está diciendo es que Dios nos ha creado en esta naturaleza propiamente en el ambiente de su salvación. Pero si nosotros no le damos cabida a ello y solamente le damos oportunidad a los placeres del mundo, entonces la salvación de Dios queda a un lado. No se pierde, pero de momento no le damos el valor que tiene. Y entonces decimos: yo no lo necesito, yo puedo habitar y vivir como yo quiera, como me plazca y como se me ocurra, sin Dios. Y entonces, al actuar de esa manera, podríamos casi entender o pensar que Dios no existe, como muchas veces muchos lo han querido expresar. Pero esa es una manera muy clara de querernos justificar, de querer ocultar la presencia de Dios en nuestras vidas para tener derecho de ejercer nuestros placeres a condición y conveniencia. Pero esa no es la invitación, ni además ese no es el acto de amor con el que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado precisamente para participar en nuestras vidas y que nosotros participemos de toda su misericordia y bondad. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos nuevamente, como te lo decía al inicio de esta charla, vamos perdiendo dignidad. Voy a ponerte otro ejemplo para que podamos ir comprendiendo más y más. Es como en aquel entonces, en la vida de Jesús, la vida del leproso. Un leproso que se va manchando, que su cuerpo se va pudriendo, que su familia lo va aislando de su hogar hasta sacarlo por completo y mandarlo a esas cuevas donde solamente podían vivir los leprosos. Toda esta gente que vivió enferma durante un tiempo en esa situación de la lepra había perdido la dignidad de vivir en familia. Y tuvo un tiempo que refugiarse hasta que no fuera curada su enfermedad y fuera revisada por el sacerdote, y entonces el sacerdote dijera: has quedado limpio. Pero si no fuera así, ese leproso podía morir junto con más leprosos en cuevas totalmente aisladas, donde el mismo pueblo les gritaba: son indignos, indignos de estar entre los sanos. Cuando tú de momento vas permitiendo la lepra en tu vida, la lepra en tu corazón, la lepra en tus pensamientos, la lepra en la política, la lepra en el gobierno, la lepra en la autoridad, la lepra en la educación, la lepra en cualquier área de tu vida, entonces todo aquello que convive de esta lepra se ha vuelto indigno. Ya no tiene esa oportunidad de estar, vamos a ponerlo entre comillas, entre lo sano.
entre lo limpio, entre lo bueno, entre lo correcto, entre lo que es aceptable y agradable. Y entonces volvemos a la reflexión de nuestra vida hoy. ¿Estamos limpios de lepra o estamos llenos de lepra? Y el único que puede sanar la lepra en un instante es Cristo, nuestro Señor. Por eso cuando Él se acercaba a los leprosos, Él sabía que por obra y gracia del Espíritu Santo y voluntad del Padre quedarían sanados. Y por eso Jesús les decía, lávense en mi nombre, porque ustedes han creído. Y todas esas palabras que Jesús expresa en el Evangelio se hacen presentes. Y aquel que cree, aquel que dice, sí, yo quiero cambiar, yo no quiero ya tener esta enfermedad, ni tampoco tener esta acción, esta condición de vida, esta reacción de mi vida, aquel que ha dispuesto un cambio radical, empieza a limpiarse de su lepra, empieza a volver a ser digno. Lo vemos en uno de los pasajes del Señor, donde aquellos leprosos que fueron sanados, poco a poco fueron regresando a sus familias. Y entonces la familia, al ver a aquel que estaba leproso, ahora verlo sano, le vuelve a dar cabida en su hogar, en su mesa y en su entorno. Hermanos en Cristo, hoy por hoy, el entorno que más nos conviene, el entorno que más necesitamos es el orden de mis relaciones divinas. Porque si yo no estoy dispuesto a esta comunión con mi Creador, entonces lo único que estoy haciendo es cavar mi destino hacia un hoyo sin fondo, donde nos vamos a ir perdiendo cada día, nos vamos a ir enemistando más y más, y los seres humanos que deben de amarse, respetarse y convivir juntos y en unión y alabanza al Creador, se convertirán en grandes enemigos, de tal manera que nos alcanzará esa enemistad en estos tiempos y hasta el fin de nuestros tiempos, hasta destruirnos. Qué tristeza sería, hermanos en Cristo, que el día de mañana, o bien en este presente inmediato que tenemos, de momento nos fuéramos autodestruyendo o destruyendo unos a otros. Qué destino tan fatal es el que nosotros vamos gestando y gestionando solo por querer ser egoístas unos y otros. Regresemos a la dignidad de los hijos de Dios. Regresemos a un buen comportamiento. Regresemos a poder entrar plenamente en los conceptos de vida cristiana, en las invitaciones de Jesús, en las imitaciones de su vida en esta tierra, para que, así como decía Tomás de Kempin, seamos una imitación en Cristo. Seamos un Cristo en esta tierra, como decía San Pablo. Vivamos siempre unidos a la cabeza, que es Cristo, pues es Cristo el que se ha hecho digno y merecedor de la gloria del Padre. Y como ejemplo de Cristo, cada uno de nosotros, al estar unidos a Él, podremos recuperar la dignidad de hijos de Dios. Hermanos en Cristo, pues este es el mensaje que tenemos para el día de hoy. Saludos a Gloria, Jacinto, buenas tardes. Saludos a Aura, también que se ha ido conectando ahí con nosotros. Y sí, es cierto lo que dice nuestra hermana Aura. Qué triste es ver que hombres y mujeres, a través del aborto, la eutanasia, yo diría ahorita el tema de esta corriente filosófica que está queriendo entrar otra vez a México, que siempre había estado ahí oculta, ¿verdad? Pero que ahora se quiere sacar como un estilo de vida, ¿verdad? Porque poco a poco así empieza las grandes conversiones de los pensamientos de los seres humanos, aquellos que alguna vez creyeron en ciertas ideologías y hoy se convirtieron en grandes leyes. Bueno, pues en México está totalmente al filo de la navaja con este tema. Así que siempre saludos María del Prado, saludos, buenas tardes. Estamos en ese filo de la navaja, de poder caer en un abismo donde puede no haber un retorno si no nos volvemos a Dios, donde esta gran tentación del enemigo de querer ser más que dioses nos hace perder la dignidad de hijos de Dios. Por eso es que nuestros primeros padres, ¿verdad? A través de
esta exégesis bíblica del Génesis, pues nos muestran cómo ellos perdieron la dignidad de hijos de Dios al creer en las tentaciones del enemigo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Que vemos mucho, por ejemplo, en el sacramento del matrimonio, este sacramento que nos hace dignos, además no solamente merecedores de las bendiciones divinas, sino en comunión con Dios, creadores, co-creadores, procreadores de la vida, a través de que Dios permite a la mujer y al varón que sus semillas, al unirse, logren la vida. Pues esta gran tentación ahora de no permitir la vida y de nosotros sentirnos como dioses, al querer irrumpir las leyes naturales de la vida, bueno, pues todo ello nos está haciendo que esta cultura de la muerte destruya un sacramento tan importante en la generación, en la genealogía de nuestras vidas. Por eso, hermanos en Cristo, aunque a veces nos pudiera doler o no querer comprender o entrar en la modernidad, entre comillas, en todos estos aspectos novedosos que lo único que hacen es promover la muerte, aunque a veces no nos gustase pensarlo de esa manera, pero es así. Y tenemos entonces que regresar nuevamente al cuestionamiento. Yo fui creado por amor y para amar. Yo fui creado con dignidad y debo de cuidar mi dignidad de hombre, mi dignidad de mujer, mi dignidad de hijo de Dios, mi dignidad como hermano, como hermana, como padre, como madre, como siervo de Dios, como sierva de Dios, desde el aspecto sacerdotal hasta el aspecto laical, porque Dios, hermanos en Cristo, nos ha hecho únicos e irrepetibles y nos ha hecho para la santidad. Eso que no se nos olvide jamás, hermanos, que jamás se nos olvide, porque bien lo dice María de Prado, en la verdad y la voluntad de Jesucristo nuestro Señor, siempre tendremos la alegría de acertar. Siempre sabremos que ese es el camino correcto. A veces duro, a veces sinuoso, pero después de haber pasado las pruebas, podemos lograr entonces que todo lo que hagamos y pensemos dé frutos verdaderos, dé frutos buenos. Alguien que no tiene dignidad, alguien que pisotea la dignidad, alguien que pisotea la dignidad de otro, esa persona lo único que tiene en su corazón es un vacío. Lo único que tiene en su mente es una actitud vengativa de algo que de momento le hicieron, de algo que no quedó satisfecho, de algo que hoy en día hasta les pagan para que puedan generar violencia contra otros. Esas personas no tienen buen juicio. Y así como alguna vez nosotros no tuvimos buen juicio porque anduvimos en las cosas del pecado hasta el fondo de nuestras vidas, si no fuera por Cristo no hubiéramos empezado un retorno a la casa del Padre. Y nos falta mucho todavía para ser mejores, pero hemos decidido empezar a caminar hacia esa mejoría de nuestras vidas. Que nos ayude Dios, nuestro Señor, a recuperar la dignidad de hijos de Dios y a poner muy claramente el orden de las cosas que ha hecho para nosotros, y que la vida de los santos nos hace ver que no se ha equivocado y que todo es correcto y que todo es bueno y que siempre la ganancia es grande. Pues hermanos en Cristo, gracias por conectarse con nosotros a través de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, y la invitación para todos los que se conectaron el día de hoy. Todos los viernes 7 de la noche estamos con este programa de vida interior, hablando a través de este libro que yo les recomiendo si lo pueden comprar. Este librito, miren, ahí se ve, no se ve, ahí está. La vida interior de Joseph Tyson, de Heather. Es un libro con el cual estamos sacando parte de la enseñanza y pues nos está haciendo reflexionar y volver a la casa del Padre. Porque al final del día, hermanos en Cristo, eso es lo que nos va a dar la felicidad eterna, que es la que buscamos todos, aún en medio de esta pandemia. Hermanos en Cristo, defendamos los sacramentos de vida cristiana, entre ellos la vida matrimonial, porque ahí es donde más dignidad se ha perdido. Porque el hombre ha lastimado a la mujer, porque la mujer hoy en esa dolencia, en esa ansiedad, en esa venganza,
ahora ha lastimado al hombre. Y entonces, lastimados los unos y los otros, pues no tenemos realmente un consenso. Y si no hay un consenso, no hay una comunión. Y si no hay una comunión, no hay unidad. Y si no hay esta unidad, el sacramento de momento pierde sentido. Así que, hermanos en Cristo, rescatemos el sacramento del matrimonio. Démosle dignidad a este sacramento. Seamos dignos hijos de Dios para que volvamos a la comunión y a la unidad. Y aún en medio de todo lo que se nos venga encima, de quien te juzgue, de quien te violente, de quien no esté de acuerdo con tus ideas porque ha sido comprado su corazón por un plato de lentejas, aún en medio de todo eso, no pierdas jamás la dignidad de hijo de Dios. Y que tu testimonio sirva para la conversión de aquel que ahorita dolido o dolida está agrediendo su propia vida. Que la paz del Señor se quede con ustedes, hermanos en Cristo. Gracias María del Prado, gracias Emma, gracias a todos los que se han conectado. Dios me los bendiga y les invitamos a que nos sigan promoviendo a través de las redes, a través de sus amistades, para que estos mensajes y los de mis demás hermanos pues lleguen al corazón. Que Dios me los bendiga. Bye bye.